You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Europa, 1943. El ejército nazi y el Tercer Reich tienen controlada casi todo el territorio de los aliados. Londres sufre los asedios, sufre los bombardeos, pero todavía queda un rayo de esperanza en los aliados. Ese rayo de esperanza se llama Operación Overlord. Con esta operación lo que intentarían los aliados es desembarcar por Normandía, una región de Francia que fue la puerta de Europa para controlar a los nazis. Dentro de esta Operación Overlord tenía que haber unos preparatorios que hiciesen que los nazis no se enterasen muy bien de cómo iba la cosa. Una de esas operaciones será la Operación Mindsmith, donde existe una persona que nunca existió, y por otra parte la Operación Fortitude, una operación en la que consiguieron engañar al ejército más grande de la historia, el ejército nazi. Este arte consiguió hacer que los aliados entrasen en Europa y acabasen con más de 5 años de terror y muertes. Bienvenidos al arte del engaño. Aquí nos encontramos en el cementerio de Huelva, donde podemos observar la tumba de William Marty, que es uno de los principales protagonistas de nuestra historia. Él en realidad no se llamaba William Marty, era conocido como Grindelwald Martin. Es una historia que se inventaron los británicos para poder así engañar a Hitler. Aquí podemos ver su tumba y él es conocido como el hombre que nunca existió, puesto que se inventaron su vida, su mujer, su familia, sus amigos, su trabajo, etc. Él era un vagabundo que murió por ingerir veneno de rata. Entonces lo que hicieron fue, lo cogieron, le inventaron una vida como ya hemos comentado, lo vistieron de militar y lo arrojaron mediante un submarino en la playa de Huelva. Una alegría para mí ayudaros con esto en la medida de mis posibilidades. La ayuda de la Alemania nazi y también especialmente de la Italia fascista fue absolutamente crucial, especialmente en el inicio de la guerra y en determinadas campañas, pienso en el norte o incluso en el primer acercamiento a la batalla de Madrid, y podría hablarse de otros, en su apoyo al bando sublevado. Sí es verdad que después Franco también intentó hacer de la guerra un proceso no solo militar, sino también político, de construcción de su propio modelo de Estado, ¿no? Y en ese proceso también intentó ajustar determinadas cuentas durante el proceso bélico, que si no se hubiera organizado de esa forma, pues hubiera tenido probablemente un desarrollo militar siguiendo otras lógicas. Dicho esto, fue sencillamente fundamental. De hecho, el paso de las tropas del norte de África a la península al comienzo de la guerra, pues decanta desde el principio la posibilidad del bando sublevado, ¿no? Sabiendo que al comienzo de la guerra, pues las principales ciudades y las principales zonas industriales permanecieron leales, ¿no? Por lo cual ese esfuerzo bélico pues fue fundamental para poder, 3 años después, sostener la victoria. ¿Por qué se llama Operación Mindsmith? Esto significa Operación Carne Picada. Gracias al humor británico que le quisieron dar, esto significa carne picada o, como ellos lo quisieron decir mejor, una persona muerta, un cadáver. Por eso aquí podemos observar en esta playa fue el desencadenante de esta operación, en la Operación Mindsmith. Bueno, hay varias matices. La solución final empieza un poco después como la conocemos como tal, ¿vale? No es, de hecho se acentúa en los años finales. Ahora lo que hay es, sobre todo, un proceso, yo no recuerdo hasta qué punto conocido por la sociedad, pero sobre todo con los
dementes psicológicos y con este tipo de control, de exterminio por parte del régimen nazi. El problema con el régimen nazi, desde luego, y luego en un sentido amplio también con el régimen fascista, está en una cuestión de concepción del Estado. Para la Iglesia Católica, sobre todo en el pontificado de Pío XI, que es el de estos años, hay una tensión grande con la movilización y con el proyecto político de estos grupos de extrema derecha. Sobre todo en el caso nazi hay un problema con la divinización de la raza, que es un concepto profundamente contrario a la doctrina católica, con la divinización del Estado y con una alteración, digamos, con un ataque a los fundamentos del origen de la legitimidad desde una óptica católica y desde la óptica de los nazis. Por lo tanto, con los nazis hay una tensión fuerte que llega a su punto máximo con la publicación el 14 de marzo del año 37 de una carta encíclica. Esa fue la conocida como Pascua de las Tres Encíclicas, la del año 37, en la que Pío XI condena de manera muy abierta el régimen nazi. Con el caso de la Italia fascista, sobre todo va a haber una tensión grande a partir de las leyes raciales que llegará a dejarse preparada, porque lo que pasa es que muere y no se publica una encíclica con la condena del racismo, pero donde sí estalla la tensión, y recordemos que Pío XI había sido el pontífice que había firmado los acuerdos lateranenses que reconocen el Estado Vaticano y el entendimiento con el régimen de Mussolini, la tensión está en la movilización de los jóvenes. Mientras que la Italia fascista pretende una movilización en línea con su proyecto político, pues totalitario dentro del Estado y del partido, el Papa reclama la legitimidad, o sea, la libertad de acción de la acción católica, ¿no? Por eso publica la Non abbiamo bisogno, una tensión contra el régimen italiano. Maysmith había demostrado que la mentira era viable, pero sin embargo los aliados necesitaban una mentira histórica, una mentira tan grande que permitiese recuperar el control de Europa. Bienvenidos a la Operación Fortitude. La Operación Fortitude fue un mazazo para las tropas alemanas. Lo que se debía hacer en ese movimiento era engañar a Hitler pensando que el desembarco se iba a dar en Calais, pero realmente lo que sucedió fue algo inesperado, se dio en Normandía. Se nos viene a la cabeza una pregunta: ¿cómo hacemos una invasión masiva? Ellos lo que hicieron fue crear un ejército que no existía. Parece absurdo, pero realmente fue así. Colocaron hinchables, tanto campamentos, armas, milicia, enfrente de Calais para simular que realmente era un ejército. Estos se denominaron Fusage. No estoy yo en condiciones de asegurar bien cuál hubiera sido la participación. Hacer historia contrafactual en esto es muy complicado, porque es hacer historia con la imaginación y con unas profesiones que no llegaron a darse. Yo creo que hay que encuadrar el régimen del general Franco en una tesitura muy en clave nacional, de sostenimiento de un proyecto político que tiene unas lógicas dentro de España y con unas características muy particulares en España, que al relacionarse con el resto de Europa, pues se beneficia o utiliza, yo creo que utiliza con cierta sagacidad política las dinámicas en las que está inmersa el continente en el periodo de entreguerras primero y luego la Segunda Guerra Mundial. La Operación Fortitude y la Operación Maysmith demostraron que el ingenio a veces vale más que la fuerza bruta. Un hombre que nunca existió, un ejército que fue fantasma, ayudaron a que los aliados recuperaran Europa del yugo de los nazis. Esto ha sido el arte del engaño.